Qué bueno que sigan con nosotros República de la Verdad a través de RNN Canal 27. El contenido, señores, se pone todavía más interesante porque aquí en el estudio está una persona que ya ustedes saben que yo me derrito. Y lo voy a decir así porque es que lo admiro tanto, lo respeto tanto. Es una persona que yo envidio su cerebro, se lo he dicho cada vez que tengo la oportunidad de verle. Y de verdad que lo respeto y lo admiro mucho por la seriedad con que trata los temas. Se trata de Natanael Concepción, es abogado, ya tiene un doctorado en Derecho Internacional, pero también es director del Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, OPD Funglode, y por esa razón vamos a aprovecharles todo lo que se pueda, pero antes que nada, miren, buenas tardes. Bienvenido a República de la Verdad. Buenas tardes, Patricia. Gracias por tu amabilidad, por tus amables palabras y debo decirte que te tengo también mucha admiración por tu trabajo, profesionalidad e inteligencia. Muchas gracias. Acabo de decir que tiene un doctorado en Derecho Internacional y en la República Dominicana estamos atravesando una situación que a juicio de este experto no se ha tratado con la seriedad y el rigor que amerita, y por eso vamos a ver qué es lo que se debe hacer y cuáles son las recomendaciones que tiene Natanael Concepción en relación a el desvío del río Masacre, que a él le duele la cabeza cuando le llaman masacre, porque me corrigió que es río Dajabón. Así que el escenario es suyo. Y dígame, primero que todo, este problema, o sea, ¿qué es lo que puede hacer República Dominicana con Haití, con un río que nace aquí, pero que también pasa por su territorio y que ellos tienen una situación precaria con el agua? Sí, bueno, gracias, Patricia. Lo primero quiero recalcar lo del nombre. Por favor. Lo que pasa es que desde República Dominicana es río Dajabón. Es río Dajabón. Desde el punto de vista de Haití, en francés, es río Masacre. Ah, ya. Y de hecho, la provincia de Dajabón toma nombre del río. El río se llama Dajabón antes de la provincia. Además, Dajabón es un nombre aborigen, por lo tanto, tenemos toda la razón para defender ese nombre, ¿no? Sí. Y llamarle río Dajabón. Bueno, luego el conflicto se da de lo siguiente. Primero, cuando hay aguas transfronterizas que los países comparten una fuente acuífera, el derecho internacional, que tiene normas consuetudinarias y tiene normas convencionales a través de tratados, en sus normas consuetudinarias es muy claro en que nada se puede hacer si no es por mutuo acuerdo de la parte, porque es un recurso común. Pero nosotros tenemos un tratado con Haití que delimita esto de manera específica, es el tratado del 1929, que además delimita nuestras fronteras con Haití. Y ese tratado establece con claridad en el artículo 10 que cualquier actuación en esas aguas comunes del río debe ser producto de un consenso entre los dos países. Y es lógico porque si no la fuente acuífera se ve afectada. Entonces, bueno, ¿qué ha ocurrido? República Dominicana ha tomado conocimiento que Haití de manera unilateral estaba haciendo unas obras que amenazan con desviar el cauce del río, afectar el caudal del río, un río que además afectaría parte de lo que es el Parque Nacional de Montecristi, afectaría zonas agrícolas nuestras que son irrigadas y afectaría también, que no cabe duda que también zonas agrícolas en Haití. Entonces es un río muy importante, no es cualquier río. Además es parte de esa cuenca hidrográfica, insisto, del Parque Nacional de Montecristi. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Lo primero es que hay que condenar enérgicamente el hecho, llamar a Haití a regla en el sentido de que está violando un tratado internacional y hay que hacer la denuncia propia de esa violación del tratado. Fue muy oportuna la intervención del presidente Abinader cuando intervino y luego de eso el canciller pues ha planteado el retiro de República Dominicana de la mesa del diálogo. Me parece correcto, pero hay que mantener la presión sobre eso. Pero hay un problema que trasciende, que está en el trasfondo, Patricia, que es el que más me preocupa y es del que menos se habla. Sí. Haití tiene un grave problema con el agua y si tú me permites quisiera un minuto poderlo explicar. Para que entendamos esto, Haití, según los Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas, para considerar que un país tiene un acceso adecuado al agua, debe tener agua a menos de 500 metros. O sea, a menos de 500 metros de ti, de tu vivienda, tienes que tener agua. Nosotros aquí en Santo Domingo casi no entendemos eso porque tenemos el agua en la casa. Sin embargo, en Haití, más de la mitad de la población, o sea, más del 50% de la población, tiene el agua a más de 500 metros. O sea, no es que solo no la tienen en la casa, sino que está a más de 500 metros. O te doy otro dato para que se entienda mejor. Puerto Príncipe, que es la capital, tiene 3 millones de habitantes, Puerto Príncipe. De esos 3 millones de habitantes, ¿cuántos tienen agua en su casa? 49,000 personas. ¿Qué? O sea que, ¿Ni siquiera un millón? Ni siquiera un millón. Ni siquiera 50,000. Ay, Dios mío. Ni siquiera 100,000. 49,000 haitianos en Puerto Príncipe tienen acceso a agua en su casa. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno,
Cuando tú tienes un país donde es el país de América que tiene la situación más dramática con relación al acceso a agua, pero tiene otra complicación con relación al agua. Los haitianos gastan el 14% de sus ingresos comprando agua. Te estoy hablando de agua para bañarse, para lavar, agua para tomar, o sea, agua, el recurso agua. 14% de sus ingresos se van en agua. Según los estándares internacionales, no se debe gastar más de 3% de tus ingresos en agua. O sea que ahí de nuevo hay un gran problema. A eso se suma que evidentemente la salubridad del agua, no son otros problemas. El primer problema es el acceso del agua. De hecho, la comunidad internacional a través del BID y de la Agencia Española de Cooperación son los que financian el 64% de las actividades que se están haciendo en Haití para tratar de regularizar el tema del agua. Y ellos desarrollaron un proyecto en Yatmel para tratar de reducir esta situación y evidentemente en Yatmel como piloto han mejorado la situación del agua. Pero además de eso hay un desorden con las empresas que extraen agua, que hace todavía que el recurso escaso sea más difícil. Hay una agencia desde el 2009 en Haití que se encarga de regular el agua, pero que ha tenido muy poco éxito porque, entre otras cosas, carece de presupuesto, entre otros problemas. Entonces, ¿cuál es el tema de fondo? Es que además de este incidente del río, Haití se está quedando sin agua. Haití se está quedando sin agua. Así es. Y bueno, y se va a agravar más porque Haití también se está quedando sin bosque. Al día de hoy, los organismos internacionales acreditan que Haití tiene un 1% de su bosque primario. ¿Un 1%? Le queda solo un 1%. Y hay estudios que dicen que de aquí al 2035 se quedará sin bosque primarios. O sea, eso es muy grave porque, como tú sabes, la deforestación es un factor clave en la escasez de agua. Sí. Y como sabemos, el agua es un recurso demasiado fundamental para la vida en sociedad. Entonces, bueno, República Dominicana tiene que prestar mucha atención a lo que está pasando con el agua en Haití. Y tenemos que buscar la forma de presionar y buscar colaboración también en la comunidad internacional para que el tema del agua pueda ser atendido en Haití. ¿Qué va a pasar? A medida que Haití se siga quedando sin agua, ¿dónde va a buscar agua? En República Dominicana. ¿Y qué va a pasar con los ríos que nacen en República Dominicana y irradian en Haití? Vamos a tener problemas. Por ejemplo, toda esa cuenca acuífera de nosotros, la zona fronteriza, se van a ver amenazadas. Hay un tema de seguridad nacional que tenemos que pensar. O sea, tenemos que pensar en lograr no solo resolver el incidente actual del río Dajabón, sino también pensar en el tema de las fuentes acuíferas Haití. Y dado que Haití tiene un Estado fallido, que es nuestro problema, ¿con quién tú hablas en Haití? No hay un Estado en realidad, ¿no? Hay un gobierno que trata de hacer las veces de un gobierno, pero no tiene control total del territorio. Los secuestros te lo muestran. Ay, Dios mío. La ausencia de, o sea, el gobierno no tiene la fuerza para imponer su autoridad en el territorio. En el territorio. Por lo tanto, al no haber un gobierno con esa capacidad, es lo que en la relación internacional y en el propio derecho internacional también se reconoce ya como un Estado fallido. Desde el punto de vista técnico. Sí. No es un calificativo que yo quiero hacer. De hecho, preferiría decir un Estado fuerte, pero bueno. Son las condiciones, las son características. Son las condiciones objetivas que hay. Oh, Dios mío, padre. Entonces, ante esta situación precaria, me dice usted, un 1% de los bosques, solamente un 14%, bueno, gastan un 14% de sus ingresos en agua y 49,000 personas en Puerto Príncipe que tienen acceso al agua en sus hogares. Con esta situación, entonces, que usted ha planteado y que ha explicado muy bien, ¿qué debe hacer República Dominicana? ¿Cuál es la posición que debe asumir República Dominicana? Porque yo también me voy a permitir opinar así brevecito. Lo siento como con miedo, lo siento como tímidos, como que no quieren transgredir, como que no quieren. Entonces, ¿es esa la posición que debe asumir un jefe de Estado, un gobierno, una república que comparte un territorio con otro país, pero que se supone que tiene sus recursos y que debe, qué sé yo, velar por ellos? ¿Es ese el comportamiento que deben tener? Mira, nosotros con este tema Haití, para mí lo que nos queda es hacer el problema de bilateral multilateral. Es decir, tenemos que convocar a Estados Unidos, a organismos internacionales que tienen incidencia en Haití, los organismos de Naciones Unidas, los organismos de cooperación, y junto con ello abordar la problemática integral del agua en Haití, porque, insisto, va a seguir siendo el problema. Eso es con relación al agua, al problema estructural que es el que debemos de sobre todo atender. Luego, con el impasse del río, igualmente, yo creo que es saludable buscar una mediación internacional que presione a Haití, que puede ser perfectamente hecha por Estados Unidos y Naciones Unidas, y que nos ayude a presionar a Haití a detener esas obras. Y luego nosotros tener firmeza en el tema de que ninguna cuenca acuífera puede ser de manera unilateral abordada.
Y tercero, tenemos que hacer una labor de ofensiva. Y ahí veo con mucho interés la propuesta del presidente Abinader de hacer una presa en el Arte Bonito. Creo que esa es parte de la solución. Es decir, tenemos que ayudar a Haití a resolver el problema del agua. Porque si no ayudamos a Haití a resolver su problema del agua, ¿dónde va a venir? Insisto. Aquí. Es que el problema que nosotros tenemos es que el vecino somos nosotros. Entonces, al ver el deterioro de esa situación, tenemos que actuar rápido y de manera proactiva. Insisto, para mí en 3 frentes. Primero, enérgicamente condenar cualquier acción unilateral sobre la fuente acuífera y buscar mediación internacional a ese tema, con Naciones Unidas y Estados Unidos fundamentalmente, que son quienes pueden ayudarnos a presionar y a resolver el tema. Y luego, atender el problema estructural, el tema de la presa en el Arte Bonito puede ser parte de esa solución, pedirle a los organismos internacionales fondos de cooperación para que ayuden a Haití a resolver su problema del agua y nosotros vigilar el tema del agua en Haití, pero además también proteger nuestra cuenca acuífera. Debe haber un programa del gobierno que proteja nuestra cuenca acuífera, sobre todo en las zonas fronterizas. Debe haber un plan estratégico de protección de esa cuenca, de vigilancia de cualquier acción sobre esa cuenca y de preservación. Porque no hay ninguna vigilancia, porque ellos se fueron construyendo y no se dieron cuenta. Y finalmente cuenta. hay que contribuir a que la comunidad internacional desarrolle un plan de reforestación en Haití. Porque a medida que la boscosidad siga disminuyendo, no va a haber forma de resolver el problema del agua. Pero no sería como soñar eso que usted está planteando, no, como una utopía, porque usted acaba de decir mediación internacional que ayude a presionar a Haití a que detenga. Pero concreta, es una mediación, pedirle al secretario general de la ONU, que no se puede negar una petición de este tipo, y pedirle a Estados Unidos también, porque bueno, el problema haitiano no es solo dominicano, para Estados Unidos también es un problema de seguridad nacional. O sea, a medida que la situación en Haití se desborda, Haití tiene 2 lugares muy cerca, que son Miami, por la costa marítima, y nosotros por la costa terrestre, y nosotros por tierra, perdón. Entonces, bueno, ahí entiendo que Estados Unidos siempre ha tenido un interés nacional en Haití. En Haití hay un deterioro en general de la situación de seguridad. Ya Estados Unidos, al igual que nosotros, conocemos de problemas de seguridad. De hecho, en Haití comienzan a aparecer elementos que llaman la atención en términos de seguridad nacional y que sé que tienen puesta la mirada sobre Haití, porque desde el 2011 se ha visto que cuando un Estado es fallido puede alojar incluso células terroristas. Ay, sí. Esperemos que no sea el caso de Haití, pero al haber una inestabilidad, al no haber una autoridad que controle, puede pasar de todo, ¿no? Entonces, bueno, el narcotráfico, por ejemplo, tiene un gran asidero, hay otras acciones ahí que llaman la atención. Los secuestros, como el que señaló. Entonces, bueno, el tema de Haití para nosotros es un tema de seguridad nacional. Además de la solidaridad y de la relación bilateral, debemos prestarle mucha atención a lo que ocurre en Haití. Pero entonces, a propósito de seguridad nacional, ¿considera usted que la labor que se hace, que se realiza en nuestras fronteras con los agentes que están ahí apostados para supuestamente cuidar la República Dominicana, lo que sea que se presente, ¿cree usted que están haciendo de manera correcta la labor para la cual les pagan y están asignados? Bueno, evidentemente que no se está haciendo del todo porque la situación que tenemos aquí lo evidencia con el flujo incontrolable de migrantes. Creo que la apuesta de la verja, si tiene la tecnología que me han dicho, o sea, alguien me ha comentado que se trata de una tecnología israelí, que posee incluso cámaras capaces de captar lo que ocurre alrededor y otros parámetros de seguridad. Bueno, si es así, que no lo tengo con certeza, digo, me lo ha comentado alguien que me merece mucho crédito, pero no he visto ningún documento al respecto, porque debe usted recordar que esa verja fue declarada, fue protegida bajo la ley de preservación de secreto de Estado, por lo tanto no se conoce los términos en los que está siendo construida. Pero si es así, o sea, si tiene esos parámetros de seguridad, eso podría mejorar, porque definitivamente hay una razón. Es una frontera muy, muy frágil, hay mucho trasiego de dinero y de mercancía, y bueno, tú pones ahí un oficial que gana muy poco, y vienen y le ofrecen una cantidad de dinero que es lo que él se ganaba en el año en una sola transacción, pues simplemente él mira para otro lado y cruzan todos los haitianos que quieran y cruza toda la mercancía que tenga que cruzar y que no deba cruzar. Con todo lo que usted aquí ha planteado, estamos conversando con Natanael Concepción, tiene un doctorado en Derecho Internacional, es abogado, pero también es director del Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, OPD Funglode. Con todo lo que usted aquí ha planteado seriamente, ¿estamos en el limbo? Bueno, mira, yo creo que estamos en un momento de muchas crisis juntas. O sea, tenemos por un lado la crisis del COVID, que es una crisis de salud, es una crisis económica, es una crisis importante. Entonces, bueno, está esa crisis. Esa crisis a su vez nos está generando una crisis
una posible crisis de deuda que nos está planteando una reforma fiscal. Pero a la vez hay una lucha contra la corrupción y hay un problema de institucionalidad y de transparencia que se está combatiendo. Es decir, cuando tú te pones a ver, hay crisis múltiples y yo comprendo que para el gobierno es un gran desafío poder atender toda esta crisis con eficacia. Entonces, tantos focos de crisis a veces hacen que una sea bien atendida y otra no. Y es un gran desafío. Y nosotros lo que esperamos es que las autoridades puedan estar a la altura de los desafíos que tienen y ese es un desafío diario que ellos tienen que afrontar. Y nosotros desde la ciudadanía, de la sociedad civil, desde los espacios en los que podamos estar, pues nuestra labor es llamar la atención, hacer recomendaciones y es lo que hacemos. Hay quienes están instigando, instando, promoviendo incluso de que los dominicanos deben preparar las armas. Han dicho, se ha hablado hasta de guerra, esto por la situación que estamos tratando acá, la situación del río Dajabón y el desvío de sus aguas que está realizando Haití. Yo me encantaría saber qué es lo que opina el doctor Natanael Concepción en relación a esos mensajes que para mí yo los puedo calificar hasta de odio, pero que las armas, vamos a volver a pelear, como vamos a defender nuestra soberanía. O sea, debe ser esa la actitud de los dominicanos ante esta situación que se está dando y que por ahora es inevitable. No plantea ninguna solución, porque en la práctica nosotros no tenemos un conflicto bélico con Haití, el problema no es militar. ¿Dónde está el ejército con el que vamos a pelear? O sea, Haití no tiene un ejército del otro lado. El problema de Haití es un tema de pobreza, de institucionalidad, de desarrollo. O sea, el centro es el problema del desarrollo. Ahora, ¿qué pasa? Que se le pide a un Estado en vía de desarrollo como nosotros que carguemos con otro menos desarrollado, porque claramente no podemos ni con lo nuestro, menos con lo de al lado. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es una estrategia en la cual, insisto, el problema de Haití no sea solo dominicano. Porque un Estado fallido en la región no es un problema solo para la República Dominicana, es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos también. Pero hay potencias como Francia que tienen responsabilidades históricas con relación a Haití y alrededor de Francia la Unión Europea. Es decir, el tema haitiano para nosotros debe abordarse con Canadá, con la Unión Europea y con Estados Unidos y con estos organismos de cooperación como Naciones Unidas. Y nosotros somos los que más tenemos que gritar a favor de que la situación de Haití se atienda. Porque, insisto, cada vez que en Haití haya un problema, donde van a correr es hacia donde nosotros, que es donde pasan caminando. O sea, de aquí a que lleguen a Miami en embarcación ya es porque aquí han estado muchos. Sí. Entonces, nosotros tenemos que prestar atención a ese tema y tratar de movilizar esa diplomacia multilateral. O sea, el problema de Haití debemos de pasarlo de un problema bilateral a un problema multilateral. Pero cuando digo multilateral no es en el vacío, es hablando con estos actores. Y yo diría que debemos prestar atención a China. China y Rusia están mostrando interés en Haití y de hecho hay como cierta presencia, tengo entendido, de gente vinculados a ellos en Haití, a esas potencias. Entonces creo que son potencias emergentes que si tienen un interés en Haití, nosotros también debemos dialogar con ellos sobre el tema del problema haitiano y de las implicaciones que tiene el problema de Haití. Me gustaría saber también, ya que casi se nos agota el tiempo, la política migratoria en la República Dominicana, específicamente con Haití, ¿cómo la evalúa o la califica el doctor Natanael Concepción? Mira, la política migratoria nuestra con Haití tiene dos realidades. Una, el marco legal, que está muy bien, y otra, la realidad, que está muy mal. La práctica, Dios mío. O sea, el marco legal está muy bien, pero la práctica no. Porque, entre otras cosas, hay que tomar control de la frontera. Entre otras cosas, hay que activar la política de deportación. O sea, que el que esté ilegal, pues lamentablemente aquí, como en cualquier país del mundo, debe ser retornado a su país, respetándole sus derechos, respetándole su dignidad. No se trata de, como se decía, maltratar a la camiona, como se decía popularmente, diga perejil. No, sino respetando el debido proceso, pero debe haber una política activa de deportaciones a los que están ilegales y de mayor control de la frontera. Bueno, pues yo de verdad que estoy muy feliz. Y sobre todo yo misma acá he aprendido mucho. Cada vez que tengo la oportunidad de conversar con el doctor Natanael Concepción, siempre mi cerebro se activa porque uno aprende muchísimo. Yo reconozco que tendré que venir más a menudo a verte porque tú me motivas tanto que, imagínate, pero con esas palabras tuyas pero yo tan generosa me motiva. Tendré que venir más a menudo aquí para sentirme más motivado cada día. Es que yo no estoy exagerando, de verdad. Yo no estoy exagerando. Pero mire, siempre es bueno, como usted es director del Observatorio Político Dominicano, y sé que el tiempo se agota, pero aún así quiero aprovechar, Alba, te pido permiso, por favor. Quiero aprovechar la oportunidad para que nos cuente un poquito de en qué está el Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, cuáles investigaciones están en curso y cómo ven ustedes la realidad sociopolítica dominicana. Bueno,
muy rápidamente te digo, ahora mismo estamos terminando unos trabajos sobre las reformas a la ley de partido y de régimen electoral que se está discutiendo en la Junta y nosotros como institución la estamos estudiando y vamos a hacer un trabajo que va a salir próximamente. Hemos sacado recientemente el trabajo de los feminicidios, que como sabes es un informe anual, que esta vez recoge 5 años. Y estamos trabajando una serie de estudios sobre el COVID y su impacto. O sea, estamos evaluando el COVID un año después. Sabes que en marzo cumplimos un año de tener COVID, ya tenemos 1 año y 2 meses. Entonces estamos evaluando el impacto de eso en el país a nivel económico, social, y vamos a sacar una serie de trabajos sobre eso. Luego, la situación del país, pues creo que ahora la prioridad es la vacunación, la prioridad es el combate a la pandemia en su aspecto de salud. Si se descontrola el control médico, o sea, el control del aspecto de la vacunación o sea, hay que tratar de detener el contagio con la vacunación. Si eso se sale de control, va a afectar todo, la economía, la integridad de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, eso hay que atenderlo con prioridad y me alegra ver que se está reaccionando en esa dirección. ¿Qué es el Observatorio Político Dominicano? Es parte de un centro de pensamiento, que es Funglode, que se dedica a observar los fenómenos sociopolíticos, analizarlo y a poner en contexto o a tratar de poner en contexto esos problemas, y además es un recopilador de datos, o sea, tiene datos. Por ejemplo, si tú quieres saber lo que ha pasado en los feminicidios en los últimos 6 años, por ejemplo, ahí tenemos una data que te permite investigarla. Pero también si quieres entender mejor ese conflicto, tenemos trabajos que te lo explican. Entonces es un ejemplo de lo que hacemos. Yo sé que tienen una sección o una unidad que trata como con los ayuntamientos. ¿Cómo que se llama esa? Bueno, tenemos varias áreas de estudio. Eso es tenemos poder legislativo que ve el Congreso, y esa que es poder municipal o gobierno local, que abarca ese tema, otra que abarca la sociedad civil, otra los partidos políticos y el régimen electoral, y otra que ve los temas, como puedes ver, de ciberpolítica y comunicación también. Mire, pues de verdad que agradecida, muy contenta, muy complacida y honrada sobre todo de que usted saque de su tiempo para estar aquí en República de la Verdad. Hasta aquí llega este programa, hoy jueves 3 de junio del año 2021, que va volando también. Así es. A los amigos televidentes, invitarles a que sigan en sintonía con toda la programación de RNN Canal 27. Recordarles también que a pesar de todas las adversidades, a pesar de todo lo que está pasando, la vida es bella, y que si Dios lo permite nos reencontramos mañana viernes en otra entrega de República de la Verdad. Y al doctor Natanael, así como empezamos, así mismo despedimos. Gracias por estar aquí. Patricia. Gracias a ti. Será hasta mañana, si Dios así lo permite.